temas y enseguida ingresamos en la entrevista a Tufi. Vamos a hablar de la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de lo abordado, recuerdas tú, el pasado 6 de junio, donde se ha generado una gran polémica por las determinaciones asumidas en una asamblea que luego tuvo también una notificación por parte del TCP. Esta séptima sesión de la Asamblea Legislativa, donde se habló de amnistía, donde se habló de créditos para proyectos, donde se habló de los magistrados que en este momento están en la prórroga de su mandato. ¿Qué pasa? Bueno, hoy salió a hablar el vicepresidente David Choquehuanca y además a realizar una convocatoria para la Asamblea, una convocatoria, y recalco, para la séptima sesión, nuevamente para la séptima sesión, es decir, no dando validez a lo sucedido el pasado 6 de junio. Esta sesión se desarrollaría mañana martes a las 5 de la tarde, Tufi. Bueno, parece ser motivo de una nueva situación de tensión. Eso lo vamos a tratar de descubrir escuchando las distintas posiciones, porque si se deja sin efecto la convocatoria de Andrónico Rodríguez, habrá un grueso de parlamentarios que seguramente reaccionarán, Luciana. Definitivamente, Tufi, ya han habido algunas reacciones, sobre todo de asambleístas y parlamentarios del ala evista del Movimiento al Socialismo y también de oposición. Bueno, vamos de inmediato, ingresemos en materia, escuchemos las posturas que en este momento están convocadas aquí en vivo. Juan José Jáuregui, diputado del Movimiento al Socialismo, nos acompaña vía virtual. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su presencia, y de igual manera a Pablo Arizaga, diputado de Comunidad Ciudadana, que, dicho sea de paso, al margen de saludarlo, también resaltamos que ha sido una de las primeras voces que hemos escuchado criticando lo sucedido. Voy a arrancar con la primer consulta. Por favor, con usted, diputado Juan José Jáuregui. Una convocatoria a una séptima sesión, y se ha recalcado esto, no dando validez a lo sucedido el pasado 6 de junio. Una convocatoria, y aquí le caso la segunda pregunta, donde se va a hablar de receso. ¿Y las judiciales? Le pregunto. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Le quedo agradecido por la oportunidad y, por supuesto, muy buenas noches a los gentiles televidentes y al colega diputado Arizaga. Muy buenas noches. En realidad, vayamos a contextualizar un poco el escenario. Ha hecho dos cuestionantes con relación a la validez o no de la sesión del 6 de junio con referencia a lo que aún está pendiente de resolución. No olvidemos que en aquella oportunidad, una vez que ha sido emitida la convocatoria solicitada por el ciudadano Andrónico Rodríguez, habíamos inmediatamente interpuesto un recurso directo de nulidad. El suscrito diputado ha interpuesto este recurso bajo la comprensión de que la pretensión de Andrónico de poder presidir y convocar aún a una sesión de Asamblea Legislativa no estuviese acorde a lo que establece la Constitución Política del Estado y menos el Reglamento General de la Cámara de Diputados, concordante con el Reglamento de la Cámara de Senadores, en donde, a objeto de que se pueda configurar el elemento establecido en el artículo 169, parágrafo primero, se requiere previamente contar con una ausencia definitiva a efectos de que se pueda activar la sucesión presidencial. En el caso de una ausencia temporal, no sucede esto. En el parágrafo segundo del artículo antes señalado, simplemente se configura la ausencia temporal, es decir, una ausencia que no supere los 90 días, para que el vicepresidente del Estado pueda asumir esta responsabilidad. Las condiciones que establece el reglamento de la Cámara de Senadores para que pueda existir prelación, primero deben estar vinculadas a la existencia de una ausencia definitiva. No es el caso en cuestión. El vicepresidente del Estado, por mandato del artículo 153 de la Constitución, preside la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en virtud de la aplicación del artículo 175 de la Constitución, del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, preside también o es parte del órgano ejecutivo. Bajo estos razonamientos hemos hecho la interposición de un recurso de nulidad que ha sido notificado el día 6 de junio, horas previas a que se pueda iniciar la sesión de Asamblea Legislativa, por parte del Tribunal Constitucional, que habría admitido este recurso y que habría, en amparo del artículo 147 del Código Procesal Constitucional, suspendido las facultades de la autoridad demandada con un recurso directo de nulidad. Por tanto, lo obrado en adelante sería nulo de pleno derecho. Pero este elemento aún está
pendiente de resolución. Seguramente, viendo estas condiciones, el vicepresidente del Estado ha convocado, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, ha convocado a una sesión de Asamblea Legislativa con el numeral o señalando que es la séptima sesión de Asamblea Legislativa. Permítame. Gracias, diputado Jáuregui. Permítame trasladar la pregunta al diputado Arizaga. Buenas noches, diputado. ¿Qué pasa con la bancada de Comunidad Ciudadana en relación a esta convocatoria a la séptima sesión de la Asamblea? ¿Consideraría de esta manera nula la sesión? ¿Qué actitud van a asumir mañana? ¿Asistirán? Bueno, muy buenas noches, Tupi. Saludar a toda la audiencia de su programa, saludar también a mi colega Juan José. Bueno, primero que nosotros hemos sido claros, Tupi. Para nosotros la posición que se ha asumido desde un inicio es asumir la legalidad de lo que ha significado la convocatoria a la séptima sesión del 6 de junio. Esta convocatoria evidentemente es nula por el número que está utilizando el señor Choquehuanca, querido Tupi. Y hay que dejar algo en claro, que si bien está, como dice el colega Juan José, todavía bajo criterio de ellos, en duda la legalidad o ilegalidad, que para nosotros, por cierto, no hay duda alguna, esta situación nunca ha sido dejada sin efecto. Es decir, la convocatoria que ha emitido la Secretaría General de la Vicepresidencia en esa fecha, Tufi, nunca fue dejada sin efecto ni por el secretario, ni por el señor Choquehuanca, y menos por el presidente en ejercicio, que en ese momento era Andrónico Rodríguez. Por lo tanto, no puede haber dos sesiones número 7 dentro del calendario y la organización que tiene la Asamblea Legislativa. Y en ese criterio es que nosotros, evidentemente, vemos que es una convocatoria nula la que está haciendo el señor Choquehuanca, porque está queriendo, de alguna manera, duplicar lo que ya ha sucedido el 6 de junio. Ahora, otra cosa distinta sería que el señor Choquehuanca, de manera responsable, haga una rectificación y coloque el número 8 a la sesión hasta que justamente se resuelva lo que él mismo ha solicitado. Él ha sido el que ha recurrido al Tribunal Constitucional para poder consultar si es legal o es ilegal, entre comillas, la sesión del 6 de junio. Entiendo que no le han dado respuesta alguna hasta este momento, porque si hubiera tenido la respuesta, de hecho es que nos hubiera hecho conocer esta situación, a pesar que nosotros no hubiéramos entendido desde el punto de vista legal una acción que está fuera de la norma por parte de los prorrogados. Pero aún así, ni eso se tiene, Tufi, para que el señor Choquehuanca haya de alguna manera querer sobresaltar a la decisión que hemos tenido 86 diputados en esa oportunidad y 29 senadores, que por más está de claro que hemos sido más de 2/3 de la Asamblea Legislativa que se tiene actualmente en vigencia. Permítame, por favor, diputado Juan José Jáuregui, otra de las observaciones que se hizo por parte del ala levista del Movimiento al Socialismo y la oposición es que dentro de esta convocatoria, esta nueva convocatoria para la sesión de mañana martes 5 de la tarde que ha realizado David Choquehuanca, se hable dentro de los puntos de un receso de medio año. Un receso que desde el año pasado, en diciembre, ha sido cuestionado y ha generado polémica. Ahora, se cuestiona que habiendo temas pendientes, se esté hablando o pensando en un receso. Se lo traslado a manera de pregunta, diputado Jáuregui. ¿Es momento de hablar de un receso cuando hay temas pendientes, como por ejemplo las judiciales? No le estoy escuchando, diputado Jáuregui, por favor, tal vez, o alguna llamada, o el micrófono no está activado. Si lo revisamos, nos encantaría escucharlo. Adelante, ahora sí, muchas gracias. Bueno, entiendo la observación que usted me está transmitiendo por parte de los colegas legisladores, pero pregunto también a estos colegas legisladores, ¿se discute la aplicación de la Constitución? Cuando el artículo 153, parágrafo 3º, señala que la Asamblea Legislativa deberá contar con 2 recesos, cada uno de 15 días. Y por costumbre, los recesos habitualmente se inician la segunda quincena del mes de julio. Entonces, no solamente es ese elemento el que se va a considerar el día de mañana. Por ejemplo, se va a tratar también un otro proyecto de ley que es de interés del departamento de Sucre y del departamento de Potosí, por ejemplo, que va a garantizar el abastecimiento de agua potable para estas ciudades. Y de la misma manera se va a tratar una otra iniciativa con relación a un mecanismo para poder hacer reconocimiento a todas las víctimas de las dictaduras. Entonces, no es solamente una sesión para poder tratar un receso legislativo. Y vuelvo a la primera pregunta que usted hacía en la primera parte de esta entrevista, cuando señalaba los temas. Las elecciones judiciales están pendientes y vamos a entrar a receso. Algo así era la pregunta. Y señalo lo siguiente. Estamos intentando ya varios días iniciar el trabajo de las comisiones mixtas.
El día de hoy, un tema de combinaciones aéreas ha impedido de que el presidente de la Comisión Mixta pueda llegar. Mañana estamos reanudando el trabajo de la Comisión Mixta de Constitución y entiendo que va a suceder lo mismo con la Comisión Mixta de Justicia. Ahora, ¿cuánto tiempo necesitamos como comisiones mixtas para acabar este trabajo de preselección que no tiene ningún impedimento? Desde el 23 de mayo no existe ningún impedimento jurídico. Era innecesario hacer todo ese despliegue logístico que han hecho en fecha 6 de junio para garantizar las elecciones judiciales, porque en realidad desde el 23 de mayo no existe ningún obstáculo. El único obstáculo que ha existido es la predisposición del nuevo bloque de oposición para reanudar el trabajo en las comisiones mixtas. Ahora, ¿cuánto tiempo más necesitamos para concluir? Hoy día conversábamos y señalábamos que tenemos alrededor de 15 días los que están pendientes de concluir y computar los 80 días que la ley 1549 nos confiere. Con 3 días más que tuviéramos que contar para poder hacer o atender los amparos constitucionales en donde se les concedió la razón a los accionantes, estamos hablando de 18 días. Desde el día 18 de junio hasta antes de la quincena del mes de julio vamos a concluir este proceso de preselección y vamos a, en la Asamblea Legislativa, concluir el tratamiento para que se remita al Tribunal Supremo Electoral las ternas para que se organice este evento electoral de renovación de altas autoridades de la Administración de Justicia. No hay necesidad de poder involucrar un tema con otro tema, porque en realidad el trabajo que debe desarrollarse para llevar adelante las elecciones judiciales está a 18 días para concluirse. Y el receso legislativo recién va a iniciar la segunda quincena del mes de julio. Diputado Arizaga, estando en duda si es sesión número 7 o 8 la de mañana, le repregunto si la bancada de Comunidad Ciudadana va a asistir o qué va a hacer, y le pregunto además si está de acuerdo con la agenda de la sesión de mañana, entre ellas el receso parlamentario. Sí, justamente tú y nosotros tenemos una reunión de bancada el día de mañana por las horas de la mañana, valga la redundancia. Todavía no se tiene una posición oficial, aunque nosotros ya lo hemos manifestado de forma abierta. Vemos que esto es una especie de chicana que se está haciendo Tufi para que de alguna manera caigamos en una trampa donde demos un consentimiento a una sesión que no es legalmente la número 7. Y eso es lo que justamente quiere hacer el señor presidente de la Asamblea Legislativa, que nosotros caigamos en error, asistamos a una sesión y de manera implícita anulemos lo que hemos estado nosotros haciendo el 6 de junio, ¿no? El hecho de estar presente, estuve en esta convocatoria de sesión, y es mi criterio personal antes de lo que pueda decidir la bancada de Comunidad Ciudadana, es que evidentemente el fondo es ese, es una trampa para que nosotros de alguna manera declaremos ilegal la sesión que hemos tenido el 6 de junio sin que sea nuestra voluntad expresa de hacerlo, solo por el hecho de asistir. Y ahora, respecto a la agenda, esto yo sé que no tiene nada que ver, Juan José, porque al final él no ha convocado a la sesión, pero me parece absurdo que el presidente de la Asamblea solo se dedica a convocar sesiones de Asamblea para recesos, y te lo digo en honor a la verdad, y no me va a dejar mentir en esto, Juan José. La última sesión de Asamblea que hemos tenido con el señor Choquehuanca ha sido justamente en diciembre, donde su agenda era también algunos aspectos administrativos, como lo ha dicho Juan José, pero también estaba el tema del receso parlamentario. O sea, para lo único que sirve Choquehuanca la Asamblea Legislativa es para convocar a sesiones de receso. Para nada más sirve el señor Choquehuanca, no aporta absolutamente en nada en el órgano legislativo. Y obviamente que estamos en contra de esta agenda de incorporar recesos. Respecto al tema del agua, yo soy de Chuquisaca, por cierto, y lo ha dicho Juan José, es un tema que es latente para nosotros, para los chuquisaqueños. Pero ¿saben qué? O sea, y esto sabe Juan José, el informe que viene para considerar mañana es para que no se apruebe, por si acaso, el proyecto de ley. Porque evidentemente el presidente Arce lo que ha hecho es observar el proyecto de ley que estamos buscando los chuquisaqueños hace tiempo atrás. Así que tampoco es que este proyecto de ley es una bendición para nosotros, más al contrario. Es un proyecto de ley que está señalando el presidente Arce que no debería promulgarse, y que él no lo ha hecho porque tiene observaciones a este proyecto de ley. Por favor, diputado Juan José Jáuregui, su respuesta ante esta postura, sobre todo por esta frase, esto es una especie de chicana, dice. No hay chicana. Y verdad que con la mayor de la sinceridad y el respeto fraternal a mi colega Arizaga, no le mientan al pueblo.
¿Cómo van a decir que desde diciembre el señor Choquehuanca no convoca sesiones? ¿En qué actuado se ha aprobado la ley 1549? Eso es distinto. ¿En qué ha actuado? Eso es O sea, distinto. la ley de convocatoria a elecciones judiciales, ¿acaso no ha sido en una sesión de asamblea legislativa? Y no ha sido en diciembre, ha sido en febrero. El acuerdo mayoritario que hemos logrado para articular esa ley de convocatoria ha emergido de voluntad del vicepresidente del Estado en su condición de presidente nato de la Asamblea. Ha sido tu jefe de bancada, el diputado Urquidi y otros parlamentarios que nos hemos sentado en la vicepresidencia. Hemos acabado un viernes 2 de febrero y luego hemos tratado, si no me equivoco, un 6 o un 7 de febrero. El 6 de febrero hemos tratado el proyecto de ley y lo hemos aprobado en Asamblea Legislativa. Era un día martes y un día miércoles se ha promulgado. Entonces, en diputados hemos tratado. No, en sesión de Asamblea Legislativa. No, en convocatoria se ha aprobado en Asamblea. Estás equivocado. Pero hemos hecho sesión de Asamblea. Hemos hecho sesión de Asamblea. Para convocatoria, por instrucción. Bueno, por instrucción del tribunal. ¿Se da cuenta usted? No es cierto lo que usted dice desde diciembre, no se convoca. Usted acaba de admitir que incluso convocatorias no se hacen en sesión de asamblea. Entonces, esa teoría de que no se hizo nada no es cierta. Ahora, lo que nosotros estamos en este momento tratando de garantizar es que se lleve adelante un proceso de preselección. Ese es el interés del pueblo boliviano. No le pongamos chicana, tienes razón, pero no le pongan chicana también al trabajo legislativo que debemos realizar. Ustedes están en la denominación de la sesión séptima u octava, temas administrativos. Lo que necesitamos es allanar la ruta para atender proyectos macros como los que va a atender y va a resolver el conflicto agua para tu ciudad, para Potosí también. No es solo para el receso legislativo, veamos la convocatoria. Y además, necesitamos incluso, si es que fuese la oportunidad, hablar de los elementos que tenemos que activar para garantizar que en 18 días la sesión de Asamblea Legislativa pueda aprobar los informes de ambas comisiones para allanar las elecciones judiciales. Si ustedes están en esa posición de si es 7 o si es 8, y si es que sigues con la denominación de séptima sesión, nosotros no asistimos. En otras palabras, lo que le están diciendo al propio pueblo boliviano es que ustedes no quieren elecciones judiciales, simplemente por el denominativo séptimo o octavo. No es coherente. Diputado Arizaga, sí. Le damos la palabra al diputado Arizaga si desea refutar o precisar su afirmación en relación a la convocatoria a sesión solo para recesos por parte de David Choquehuanca y en relación a lo que dice el diputado de que no quieren asistir mañana a la sesión. Sí, no, primero aclarar, tú sabes, Juan José, que no se aprueban las leyes por si acaso en asamblea, por si acaso. Normalmente tienen una cámara de origen y una cámara revisora, así que es falso de que la ley 1549 ha sido aprobada en asamblea. Eso no es verdad. Se ha aprobado, y sabe Juan José, primero lo hemos hecho en diputados, inmediatamente se ha hecho en senadores, inclusive en menos de 24 horas, y su presidente acaba promulgando un martes en la tarde con una gran fiesta en la Casa Grande del Pueblo. Así que no crea que nos hemos olvidado de aquello. Lo segundo, que la convocatoria que ha sacado la Asamblea Legislativa ha sido justamente por una instrucción constitucional, con el único tema y el único punto para tratar, por si acaso. A eso nos referimos con que el señor Choquehuanca no tiene otro tema más que haya podido tratar dentro de la asamblea en convocatorias. Y sabe, Juan José, no es porque le ataque de algo personal al señor vicepresidente, pero todo Bolivia sabe que el señor Choquehuanca no ayuda absolutamente en nada, ni siquiera a su propia bancada del arcismo. Cuando pasan las cosas, desaparece el señor Choquehuanca, nadie sabe de su existencia, nadie sabe dónde está el señor trabajando, etcétera. Así que para mí la verdad es que me tiene sin cuidado y yo me ratifico. La verdad es que el señor Choquehuanca lo único importante, entre comillas, que ha hecho en su trabajo y que seguro en su memoria de gestión puede colocar, es que ha convocado sesiones para recesos parlamentarios, para lo único que lo ha hecho con mucha fuerza y con mucha precisión. Así que para nosotros está claro, Tufi, esta idea, y no se trata de números, Tufi. Como te digo, ¿qué pasaría si nosotros el día de mañana asistimos a una sesión que tiene el mismo número que ha tenido la sesión del 6 de junio? No es un tema administrativo cualquiera. Es como si estuviéramos desconociendo a una sesión que hemos participado y que para nosotros está dentro del ordenamiento jurídico. Así que no es un solo tema administrativo, y vuelvo a recalcar, el tema de mi ciudad, Juan José, no es como tú lo estás explicando. Es un informe de tu presidente que le ha dicho que no va a ese proyecto de ley. ¿Cómo puedes decir que es un proyecto de ley que beneficia a mi departamento? Es un proyecto de ley que va más bien en contra de mi departamento
porque obviamente el señor presidente lo está observando y no quiere que nos liberemos de esta deuda. Permítame, por favor, diputado Juan José Jáuregui, al margen de abordar temas como el receso y los otros que se han planteado, no veo que haya una misma línea en las opiniones o para la asistencia en la Asamblea. ¿Qué pasa con el tema de los créditos? Le pregunto esto, diputado Juan José Jáuregui, porque hay sectores que, por ejemplo, hoy han estado movilizados y que le han dado un plazo al gobierno hasta el día miércoles para que se aprueben los créditos. ¿Qué va a pasar si en la Asamblea no hay gobernabilidad? ¿Qué va a pasar si en la Asamblea no hay quórum para tomar este tipo de decisiones que puedan beneficiar o no a sectores que sí están movilizados y desde hace bastantes semanas en el país? Vea usted lo sintomático de la reacción de algunos sectores que ahora sí amenazan con movilizarse con relación a los créditos que venimos exigiendo que sean aprobados desde el 2 de febrero de la presente gestión. Resulta realmente sintomático que recién a partir del 6 de junio estos sectores inicien, amenacen y pretendan movilizarse cuando nosotros venimos exigiendo la aprobación de estos créditos desde el 2 de febrero. Diputado Jáuregui, ahora, ¿es decir sintomático? ¿Usted se refiere a que esto es político? Pero claro que sí. Si desde el 2 de febrero estamos exigiendo que se aprueben al menos 4 proyectos de ley de la agenda económica, proyectos de ley que incluso se comprometieron el sector radical del MAS, se comprometió Comunidad Ciudadana y creemos tratar antes del 10 de febrero y concluir el procedimiento legislativo en ambas cámaras, en diputados y en senadores. Con mucho esfuerzo logramos enviar ya varios proyectos de ley al Senado y a mucha exigencia aprobaron algunos proyectos de ley. El proyecto de ley con relación a la doble vía entre Confital y Bombeo es un proyecto de ley que incluso fue rechazado en su momento en la Asamblea Legislativa y que fue depuesto de manera oficiosa, tendenciosa, precisamente para lograr algo de respaldo social por este sector que involucra la conexión caminera que le he señalado antes. Por tanto, a efectos de que podamos resolver este acto anómalo que se generó producto de la convocatoria emitida por el ciudadano Andrónico Rodríguez, necesitamos reconducir las sesiones. Si se trata de reinstalar una sesión exclusiva para poder reencaminar la aprobación de todos los créditos, con el mayor de los gustos lo vamos a hacer. Pero el hecho de que se haya iniciado un proceso desconociendo decisiones judiciales y aún a pesar de eso se haya forzado la instalación de una sesión en cuya sesión no solamente se pretendió aprobar algunos temas políticos y algunos temas que involucran el interés de algunas regiones como es vertebración caminera, lastimosamente este actuado fue ilegal porque se notificó en su debido momento y las determinaciones y la autoridad del presidente de la Cámara de Senadores se suspende por aplicación del 147. En adelante hay que reencauzar, por supuesto que sí. En adelante tenemos que resolver varios otros temas como el decreto de indulto incluso presidencial. También tenemos que reencauzarlo, pero no lo vamos a poder hacer si es que en este momento tenemos una oposición que simplemente está peleando por un dígito. Diputado Arizaga, ¿qué pasará esta semana? Se cumplen los 10 días que por constitución se le da al presidente para que promulgue o devuelva finalmente esta ley que fue aprobada en esta sesión que ha sido de alguna manera rechazada por el MAS del lado arcista. ¿Qué puede pasar si la devuelve a la Asamblea desde su punto de vista o qué actitud tomará la bancada de Comunidad Ciudadana si la devuelve? Bueno, Tufi, nosotros vamos a respetar lo que dice la Constitución. La Constitución es clarísima cuando te dice que tiene el presidente 10 días como facultad, ya sea para observar o para promulgar. Y si no lo hace, obviamente pierde competencia y ahí asume la Asamblea el rol de poder tomar la decisión. Así que nosotros vamos a estar atentos a lo que suceda el día miércoles, que justamente fenecen los 10 días que establece nuestro calendario y bueno, en asamblea se decidirá. Está claro, pero querido Tufi, que en la asamblea la mayoría somos los que estamos de acuerdo con la realización legal de esa sesión del 6 de junio. Entonces, la respuesta es fácil de entenderla. Lo que va a hacer la asamblea es obviamente volver a replicar lo que ha hecho el 6 de junio, dar la fe
a estos proyectos de ley que se han aprobado, resoluciones que hay de por medio. En algunos casos no todos hemos aprobado por si acaso el tema de los créditos, y que tal vez sirva de paréntesis, querido Tufi. Hay mucha susceptibilidad de la gente porque lamentablemente han puesto como si fuera la solución al problema económico que tiene este país la aprobación de créditos. Y claro, los que no conocen de economía pueden de alguna manera cometer el error de creer que meter plata mueve la economía de un país, y no es así, pues no funciona así, Tufi. Es fácil decirlo porque en términos vulgares le engañas a la gente, pero en términos reales alguien tiene que pagar esa deuda no te cae del cielo y no aparece debajo de la tierra. Esa deuda hoy puede estar pareciendo a corto plazo una especie de suministro de economía, pero a mediano y largo plazo, cuando ya no esté el que está actualmente hoy de presidente, tendremos que pagar todo el endeudamiento que lamentablemente nos están causando durante estos años, y que por cierto, Tufi, ya estamos alrededor de los 4.000 millones de dólares en deuda y estábamos partiendo de 12.000 millones que vienen desde hace 20 años atrás, así que eso también hay que decirlo, ¿no? Que no es tampoco la solución a los problemas que tiene la gente, esta demanda de los famosos créditos. Diputado Arizaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Un placer conversar con usted. De igual manera, diputado Juan José Jáuregui, gracias por acudir a esta convocatoria. Aquí en vivo los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.